Señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Johnny Pujols, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de que, bueno, pasó el primer año del gobierno y el Comité Político del PLD ha estado activo manifestando sus posiciones respecto a las ejecutorias del primer año. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí un gusto estar con ustedes, que ayudan a fomentar el espíritu crítico. Uno no se pierde nunca Matinal, porque además aporta muchísimo a elevar el nivel del debate político. Gracias por la visita. ¿Cuál ha sido la dinámica del comité político a propósito de que ayudamos a la crítica para los fines de evaluar cómo va el país y cómo va el gobierno? Bueno, porque a veces el PLD habla poco, por lo menos, salvo cuando son cosas específicas, como cuando habló el presidente ahora. Sí, bueno, y además porque también habíamos agotado un periodo de congreso, de reflexión interna. Entonces, básicamente este año es que hemos salido a hacer el rol de oposición, y porque habíamos sido muy prudentes con el gobierno, sabiendo que heredó una situación de pandemia, igual que todos los gobiernos del mundo, y bueno, quisimos darle ese compás de espera. Pues lo vemos con muchísima preocupación. Ya el partido se ha expresado, el secretario general se pronunció en nombre del comité político, en nombre de la dirección del partido, acerca de los puntos más importantes. Yo creo que tal vez lo más grave es lo que afecta inmediatamente la vida de los dominicanos, que tiene que ver con el aumento de los precios de la canasta básica y la de descontinuar programas de protección social que eran indispensables, sobre todo en una situación como esta, en la que la gente tiene mucho menos acceso. Estamos hablando de un nivel de desempleo espantoso comparado con lo que hemos tenido recientemente. En ese caso, el propio gobierno dice que está dando el doble, le ha cambiado el nombre al programa, sí, que ahora le llama Supérate, sí, pero dice que está dando el doble de lo que se daba. Sí, bueno, primero lo de Supérate es una decisión que tomó el gobierno. Yo entiendo que sobre todo cosmética, pero manda un mal mensaje, porque pone en manos del que debe recibir la protección del Estado la responsabilidad de superarse, desconociendo que también hay situaciones estructurales en el país que impiden que la gente lo haga, no es simplemente una decisión. Pero al margen de eso, que es una discusión casi filosófica, yo creo que realmente la doble no es ninguna doble, porque además se está considerando solamente la base de los programas de protección social que operaban en los gobiernos del PLD, que es Comer es Primero, alrededor de 1.085 pesos. Y comparado con eso, o sobre 800 y pico, que ellos lo calculan, están dando el doble porque son 1.600, pero se desconoce que había un bono por escolaridad que se le daba por cada niño que iba a la escuela, a una madre soltera, que había bono gas, que había bono luz, que había un conjunto de beneficios que se recibían, y que por lo tanto, cuando usted lo calcula, realmente hay mucha gente que está dejando de percibir ingresos de la protección social. En sentido general, porque la crítica más inmediata ha sido con el tema de la suspensión de los FASE y de Quédate en Casa, pero esos son programas que por diseño tenían una vocación a ser temporales. ¿Cuál es la posición concreta del PLD con relación a este tema? ¿Entiende que debió la temporalidad de esos programas extenderse más o están pensando en un mecanismo con una vocación más permanente? Vamos primero, Laura. Fíjese que cuando hablamos ahora mismo de la protección social no nos habíamos referido ni siquiera a eso, a los programas FASE, Quédate en Casa, para ti, que también fueron programas indispensables. Lo que más se le critica al gobierno es que no esté tomando las medidas que debe tomar, sobre todo estimulando la economía a través de la inversión pública. Ha habido una crítica muy clara de parte del partido con respecto al bajo nivel de inversión del gobierno, para garantizar que se recuperen empleos a un ritmo mucho mayor. Estamos hablando de que, a pesar de lo que dijo el presidente, de que se habían creado 700.000 empleos, cosa que es un error totalmente, estamos hablando de que actualmente hay 192.000 personas que no han podido recuperar sus empleos, de los cuales 3 de cada 4 son mujeres, 2 de cada 3 son jóvenes. O sea, la situación es realmente grave. Y a veces el gobierno envía mensajes que son muy contradictorios. Por ejemplo, con el tema de la austeridad, no se ha sido suficientemente transparente con el tema, o por lo menos no se nota una coordinación adecuada entre los actores del gobierno, porque usted ve la dirección del gobierno hablando de austeridad, pero ve los ministros gastando muchísimo. A propósito de eso, el gobierno creo que tiene un par de meses que no publica su ejecución presupuestaria.
¿Tiene alguna señal esto? ¿Puede tener esto alguna señal? Bueno, creo que la última publicación, por lo menos la que yo vi, es del mes de julio. Tiene que actualizarse ahora en el mes de agosto. No, el mes de julio no se ha publicado. Y creo que junio tampoco. Es de mayo. Mayo, no es de mayo. Fue la última. Sí, bueno, ellos están obligados a hacer esa publicación porque además hay una ley de libre acceso a la información que obliga a que esa información sea servida a la población a través de los portales de transparencia y además porque los medios tienen que estar informados. Pero creo que junio y julio no se han publicado. No, es correcto. No se han hecho públicos. Johnny, Y agosto está llegando al final. Abinader, dentro de lo que habló el 16 de agosto, habló de la posibilidad de una reforma a la Constitución. ¿Ustedes no han expresado su posición sobre este tema? ¿O sí? No, la dirección del partido no lo ha discutido. De todas formas, el presidente, junto con la propuesta de modificación constitucional, estaba proponiendo un conjunto de reformas al país, ¿verdad? Un conjunto que sobrepasan las 12 reformas, la docena de reformas. Yo creo que lo correcto, lo oportuno, lo sensato es que se analicen, sobre todo que se analice el contenido. El presidente no ha hablado de nada en concreto todavía y a partir de ese análisis el partido va a fijar una posición de cada uno en particular. En una eventual conversación sobre ese tema de la Constitución, ¿abogaría el PLD porque se habilite al presidente Danilo Medina, que es el único expresidente? Eso hasta ahora eso no ha sido un tema de discusión en la dirección del partido. No, tampoco es una preocupación del partido en este momento porque hay otros temas que son prioritarios. Leonel Fernández planteó anoche su objeción a que se modifique la Constitución, basado en que entiende que el principal móvil que planteó el presidente es el tema de la independencia del Ministerio Público, tema que él entiende que ya está cubierto por el texto constitucional. ¿Coinciden ustedes con este planteamiento? Todavía nosotros no hemos analizado el alcance que pretenden tener las reformas que propuso el presidente Abinader. A propósito... No, de hecho son comentarios en abstracto, no hay ninguna propuesta todavía. Entonces, no nos quisiéramos adelantar porque es una decisión que se tiene que tomar de manera conjunta y además que se tiene que analizar muy bien cuál es el alcance, qué es lo que pretende hacerse con Johnny, a propósito de que dice que no lo han evaluado porque hay otras prioridades, ¿cuáles son las prioridades del partido? ¿Cuáles son las prioridades que ustedes tienen como organización? Dos prioridades fundamentalmente. Una, velar por el cuidado que se debe tener de la gente, es decir, cómo va ejecutándose la política gubernamental, cuáles son las ejecutorias del gobierno, qué se hace desde el gobierno, qué es el rol de oposición, que es un poco un rol de indicar alternativas, expresar críticas u oposiciones y también dar recomendaciones. Ese es el rol de oposición. Pero la otra mitad es el trabajo orgánico. O sea, el PLD todavía está ejecutando una parte del mandato de su Congreso interno. Entonces andamos en esas dos tareas fundamentalmente. Ustedes han estado, especialmente los dirigentes del PLD y los economistas, han estado criticando muy severamente los planteamientos económicos que ha sustentado este gobierno, especialmente lo que tiene que ver con la deuda en el año que llevan de gobierno. Sí, sobre todo, Geraldino, no la deuda en sí, sino el uso que se le está dando a esos recursos. Todavía el gobierno no sabe decir por qué la inversión es tan baja. De los más de 8.200 millones de deuda neta, menos del 40% se ha utilizado en inversión o en atender la situación de COVID. Y eso es lo preocupante, porque usted está tomando prestado, pagando intereses por eso y al mismo tiempo no lo está guardando. Entonces, esa es la preocupación más importante que tiene el PLD. El gobierno de Luis Abinader es el único gobierno en el que la deuda supera 5 veces la inversión. Todos los gobiernos anteriores la inversión era superior a la deuda. Algunos incluso han llegado a decir que la mayoría de los préstamos son para sostener los recursos monetarios del Banco Central. Sí, bueno. Las reservas internacionales. Las reservas internacionales. Nosotros lo que tenemos que esperar, ¿verdad? Hemos exigido al gobierno que dé una explicación de cuál es el uso que se le está dando a ese dinero. Vamos a esperar la respuesta del gobierno, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema. Bueno, ellos se han dado un nivel de respuesta y han asegurado que la política de endeudamiento responde a la pandemia, mientras que la política de endeudamiento del PLD, en los planteamientos que ellos han hecho, fue una política innecesaria en el momento. Sí. Bueno, de nuevo, si fuera así, el dinero que se ha tomado prestado se hubiera invertido.
pero estamos hablando de que solamente en salud se han invertido 444 millones de dólares de 8.200 millones de dólares de deuda neta en los gobiernos del PLD y en los gobiernos precedentes en la República Dominicana. De nuevo, la inversión siempre fue superior a la deuda. O sea que se usó mucho mejor el dinero que ahora. En sentido general, de ese mapa temático que ha planteado el presidente Luis Abinader, ¿cuál entiende el PLD que deberían ser las prioridades? Sobre todo, aumentar el nivel de inversión. Yo creo que hay un problema de falta de coordinación entre el funcionariado público, un problema como de articulación y una incapacidad para hacer lo que se tiene que hacer, lo que está planificado en las distintas instituciones públicas. Eso se explica en parte por la despedida masiva de los técnicos. Nosotros, por ejemplo, hemos visto con preocupación cómo se deterioran muy rápidamente los servicios públicos, especialmente los que tienen que ver con el sector salud. Por ejemplo, el sistema 911 se ha visto bastante afectado recientemente. Hay un caso reciente que fue el asalto o el asesinato en una situación que todavía no se ha acabado de explicar de un mayor del ejército, que era parte de la escolta del ex procurador. Y el 911 duró 40 minutos en llegar, reportado por los que estaban ahí. Y el nivel de satisfacción con el servicio básicamente se ha desplomado. Eso no solamente está pasando con el 911, nosotros hemos visto cómo desapareció el sistema de asistencia vial, que fue funcional y que ayudó a salvar muchísimas vidas. Pero también los programas de enfermedades catastróficas se han visto afectados, la distribución de medicamentos que son fundamentales en la farmacia del pueblo se ha visto muy reducida, especialmente la insulina, que es un medicamento esencial. También ha habido reportes, por ejemplo, de los pacientes de VIH. Ustedes saben que esos medicamentos se distribuyen de manera gratuita a través del Ministerio de Salud Pública. Y estamos hablando de pacientes que pueden agravarse muy rápidamente. ¿Tienen ustedes alguna posición en este momento sobre el anuncio hecho el domingo ya de la próxima apertura del año escolar el 20 de septiembre? Bueno, el partido lo que entiende es que se debe hacer una evaluación de cuáles fueron los resultados del año escolar anterior, porque se ha anunciado un éxito rotundo del año escolar, que no con alegría decimos que no fue así. No hubo tal éxito. Primero porque no se esperaba, a veces el gobierno se pone el listón muy alto y anuncia y promete cosas que no se le están exigiendo, porque se entiende la situación en la que nos encontramos. Y lo que sí se ha requerido es que se haga una evaluación, un diagnóstico de cuáles fueron los resultados, el nivel que alcanzó académicamente los estudiantes del sistema público. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo vamos a corregir, cómo vamos a nivelar esa deficiencia si ni siquiera se diagnostican? Y sobre todo porque hubo una eliminación de las pruebas nacionales. El año pasado no hubo pruebas. Todos los estudiantes han sido promovidos sin evaluarse. Y sobre todo, teniendo mucho menos información, mucho menos conocimiento y mucho menos seguimiento de parte del sistema educativo. Y de las reformas que planteó el presidente, ¿cuál entienden ustedes que sería la más importante o las más importantes? Yo creo que una de las que hay que darle más seguimiento es la reforma fiscal por el impacto que tiene en la vida, en la economía, en el bolsillo de la gente, ¿verdad? En la situación en la que ya nos encontramos, que ha sido muy difícil para el ciudadano de a pie. Esa sería la... Yo entiendo que por ahí que debemos comenzar, es la más importante. Sí, pero aunque sea la más importante, digamos que es la menos estructural de entrada, desde el punto de vista de que, primero, que es un tema que se sabe que necesita pasar por un tema de recaudaciones, y segundo, al menos que sea un pacto fiscal, bueno, será sencillamente mover algunos impuestos, pero en los temas de fondo institucionales, temas como seguridad social, policía, niveles de burocracia, etcétera, ¿hay alguna preferencia en el PLD de cuáles deberían ser asumidos con mayor energía, sí, tomando en cuenta que es un diálogo bastante amplio el que se ha convocado? Una gran parte de esas reformas son necesarias y el PLD lo había expresado incluso cuando era gobierno. En el caso de la reforma policial, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario. Sobre todo, viendo que recientemente, mientras en el mundo entero se desplomaban los índices de homicidio por la situación de confinamiento, solo en República Dominicana subían. O sea, nosotros tenemos una situación real con la violencia delictiva y es importante que se haga la reforma policial. Igual, es muy importante que se atienda la situación del sistema de seguridad social,
Por lo tanto, el PLD tiene que acompañar al gobierno en ese diálogo. Ya veremos las condiciones en las que eso se da y el nivel de compromiso que tenga el gobierno para garantizar que hayan consensos, Jenny, que se puedan encontrar esos consensos. el Partido de la Liberación Dominicana ha designado o tiene designado o va a designar abogados para que defiendan a los que son miembros del PLD que han sido acusados de supuestos actos de corrupción en los tribunales. No, el PLD como organización ha expresado varias veces su punto de vista sobre el tema. Es decir, primero, respeto al debido proceso, respeto a la dignidad de las personas que son señaladas, que se respete también la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia, si la hay, y luego que cada quien responda por los señalamientos que se le imputan, que atienda el llamado de la justicia. Esa es la posición del partido, se ha expresado muchas veces y la vamos a mantener en esa dirección. Johnny, ¿han mejorado los niveles de relación con la Fuerza del Pueblo? No, ni han empeorado tampoco. Yo creo que no es una prioridad del partido en este momento. No es una prioridad porque la discusión de alianza llega en un momento muy posterior. Y en este ¿Puede momento, haber alianza hacia el futuro? Todavía muy, muy temprano para decirlo. Pero en política nada de eso se descarta. Después que ustedes hicieron su congreso y que escogieron los dirigentes del comité político, del comité central y de las diferentes secretarías y subsecretarías del PLD a nivel nacional, ¿qué ustedes están haciendo? Bueno, hay una segunda mitad del proceso que tiene que ver con la reorganización del partido en torno a los recintos electorales. Ustedes saben que, igual que los medios de comunicación han cambiado mucho por la época, porque la época tiene su propio signo y exige que las organizaciones y las instituciones se transformen. Vivimos en una cultura de la imagen y la pantalla. Eso tuvo un impacto muy grande en los medios, pero también transforma la manera en que se hace política y la manera en la que la gente, el ciudadano, percibe la participación política. Y por lo tanto los partidos tienen que actualizarse. Y en el caso del PLD implica una transformación estructural, atender a las estructuras orgánicas del partido. ¿Eso implica que ustedes también hicieron o van a hacer elecciones a nivel de intermedio y de base? Sí, en la última. ¿La van a hacer? Sí. O sea, en 20 años, primera vez que la van a hacer ahora. Así es. Las elecciones de base están planeadas o planificadas para el final de este año o principio del año próximo. Entonces eso implicará también la restauración del padrón del PLD, ¿no? Sí, básicamente sí, la actualización del padrón. La actualización que es un mandato de la ley de partidos también. O sea, los partidos tienen que actualizar su padrón y depositarlo en la Junta y lo tienen que hacer con una frecuencia que está determinada por la ley. ¿Es eso suficiente para que el partido se plantee una real renovación, tomando en cuenta que tanto a nivel del comité político como del comité central, lo que se ha hecho es, bueno, sobre todo en el comité central, agregar miembros a lo que ya había, y en el caso del comité político, salvo excepciones, la inmensa mayoría son los mismos que estaban? Bueno, en el comité central, la inmensa mayoría son nuevos. Entraron aproximadamente 700 compañeros nuevos. ¿Nuevos? Sí, nuevos. Y en el comité político, 15, 17 nuevos de 45. Yo creo que en el caso del comité central, como usted dice, se mantuvieron los que estaban y se agregaron, se adicionaron los que fueron electos y los que por su condición de liderazgo dentro de una demarcación merecían estar en el comité central, es decir, alcaldes, directores municipales, etc. En el caso del comité político fue una elección total del comité central. Hubo gente del comité político anterior que no fue electa. Entonces, creo que el comité central tomó esa decisión libérrimamente con la mayor conciencia posible. No lo digo porque a mí me haya tocado el privilegio de estar ahí, sino porque hay una combinación muy interesante de experiencia, porque el PLD es un partido que duró 16 años gobernando, que tiene una tradición dentro de la historia democrática del país, y por lo tanto tenía que conservar una parte de esa tradición, y también de ideas distintas, de ideas nuevas, que se agregan a esa experiencia. Esas ideas nuevas implica que dentro de la reestructuración que ustedes han hecho, ¿qué por ciento de
de juventud y de mujeres le ha tocado ahora en este nuevo tipo de renovación, especialmente a nivel de comité central, de secretarías, subsecretarías? Y comité político. Y comité político. Bueno, en el caso del comité político, tal vez la cara visible del partido, ustedes han visto un poco más de eso. Y en el caso del comité central, una gran parte, aproximadamente un 25%, un 30% son gente joven. Y en la secretaría se ha logrado casi una situación de paridad. En el caso de las subsecretarias, casi una situación de paridad. Y en el caso de los jóvenes, hay jóvenes no solamente en la Secretaría de Juventud, sino en todas las secretarías. Se ha garantizado que haya jóvenes en todas las secretarías. Hay un esfuerzo que se ha hecho desde la dirección del partido para garantizar eso. Y ahora, en el caso de las direcciones medias, hay una motivación especialmente de los más jóvenes, porque los más jóvenes son los que siempre tienen interés de participar en ese proceso de transformación, son los que están más entusiasmados y el partido aprovecha y los motiva y los sigue involucrando en esos trabajos. Sin embargo, en el principal órgano de decisión del partido, que es el comité político, sigue siendo una abrumadora minoría la participación tanto de mujeres como de jóvenes. Sí, yo creo que siempre se puede hacer más, como usted dice. Sobre todo en el caso de las mujeres, en el futuro, ojalá que el mismo comité central tenga la capacidad de elegir mucho más mujeres, porque el PLD tiene mujeres muy competentes, muy capaces, que pueden aportarle mucho al país. Y bueno, también pero en el caso del jóvenes. comité político, los que fueron sustituidos sin pasar por las elecciones del comité central fueron puestos todos hombres. O sea que en este caso no podemos atribuirle la responsabilidad completa al comité central. En el comité político nadie fue ratificado sin elección. Todo el mundo fue electo con votos. No hay nadie que fuera ratificado. En el comité central sí, pero en el comité político no. Todo el mundo fue habían electo. sido designados primero para sustituir los que salieron a la Fuerza del Pueblo. Ah, usted dice en el 2019. Sí. Sí, en el marco de Ahí entraron y fueron todos hombres. Sí, también fue una elección. Parece que es muy machista el PLD. Sí, fue una elección igual del comité central. No fue una sustitución, porque no hay un supraórgano. O sea, el nivel más alto jerárquico que hay el comité político. No hay otro órgano que pueda elegir gente para el Johnny, finalmente, diríamos que el presidente Fernández encendió la chispa ayer con su discurso para comenzar a ejercer una oposición mucho más activa frente al gobierno y con miras sobre todo a las elecciones del 24. ¿Cuáles son los planes del Partido de la Liberación Dominicana? Desde el punto de vista político. Sí, yo quisiera hacerle una precisión por lo menos de cómo lo vi, el discurso del expresidente Fernández. Se salió de la situación de aliado del gobierno incondicional y se convirtió en un aliado crítico del gobierno, un aliado que está en disposición de hacerle crítica, pero sigue siendo un aliado del gobierno. Y al final del discurso hizo eso, le tendió la alfombra al gobierno. El único partido de oposición sigue siendo el PLD, pero vamos a ver porque eso puede cambiar en el transcurso de los días. Y el PLD va a seguir enfocado en la agenda, como le dijimos al principio, que es el trabajo orgánico y hacer oposición, que es la responsabilidad más importante que tenemos del pueblo dominicano, que nos dio casi un 40%. Pero para ser el PLD el opositor y la Fuerza del Pueblo el aliado, el Congreso Nacional ha demostrado lo contrario. Las últimas decisiones importantes a nivel de elección de órganos, ¿ha coincidido el partido de gobierno más con el PLD que con la Fuerza del Pueblo? Sí, sobre todo para la elección del defensor del pueblo. Y de la que creo No que solamente es, en la Cámara de Cuentas también. que creo que hicimos lo correcto, porque estamos eligiendo gente competente, gente que no tiene compromiso partidario, y yo creo que se ha avanzado en esa dirección. Nosotros vamos a estar al lado de los mejores intereses del pueblo dominicano y lo vamos a hacer también con las reformas que planteó el gobierno. Eso no indica que nosotros tengamos una condición de aliado político o electoral del gobierno. Eso nunca va a pasar en el caso del PLD. Gracias, Johnny. Gracias. Señores, despedimos a Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos también a una pausa, enseguida regresamos con más de Matinal.